Hola amigos de Coche Global, soy Tony Fuentes y hoy os traigo un nuevo vídeo de un modelo que es un viejo conocido para muchos. Es el Honda Civic, uno de esos coches que siempre han existido en el mercado y que pues todo el mundo más o menos conoce, o ha tenido, incluso ha conducido, o conoce a alguien que lo ha tenido. Por tanto, es uno de esos modelos pues muy populares en el mercado y que en esta ocasión ha sabido reinventarse después de muchos años y teniendo en cuenta que la evolución del mercado de los gustos pues va por otros caminos, pues en este caso Honda, la marca japonesa, ha sido valiente y no ha intentado, por ejemplo, convertir el Civic en un SUV o algo parecido, sino que al contrario, ha ido por los básicos, ha ido a convertir el Civic en un compacto muy coupé, un compacto muy deportivo y que recupera un poco el espíritu de los coches clásicos, carrocerías clásicas, pero en este caso, evidentemente, con la última tecnología y los últimos avances en digitalización y en deportividad y en propulsión también. En este caso, Honda, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, la industria de automoción, con esas complicaciones de cara a obtener algunos componentes, esas complicaciones de producción, pues lo que ha hecho ha sido simplificar muchísimo, muchísimo la gama del Civic hasta el punto de que solo dispone de una única motorización. Es el Honda Civic Hybrid, es un motor de gasolina con una combinación, con una ayuda de motor eléctrico con una pequeña batería. Estamos hablando que en total la propulsión que da, la potencia que da, son 184 caballos. ¿Qué podemos destacar de este coche, de este Honda Civic en su versión actualizada? Pues para mí una de las cosas más llamativas es cómo ha solucionado Honda este diseño, que es bastante diferente de la versión anterior, que era una versión un tanto más compacta, un tanto más ahuevada, si queréis, ¿no? En este caso es una versión pues muy afilada y que tiene un centro de atención en la trasera, porque esta línea coupé que vemos aquí, que es muy pronunciada, pero además es muy alargada y llega justo hasta el maletero sin apenas, eh, sin apenas voladizo ni superficie plana, es decir, que llega hasta bien el final del coche. Hay algunos modelos que pueden recordar este diseño, por ejemplo, sin ir más lejos, el Tesla Model 3 también tiene una trasera parecida, la línea curva final llega hasta bien el culo del coche, pero es muy llamativa y le da ese aire muy deportivo que vemos aquí. Y otra cosa interesante que os quería comentar es que si vemos en la parte trasera, pues no detectamos los tubos de escape. Si tú miras este coche por detrás, pues puedes pensar que es un coche 100% eléctrico, porque no se aprecian los tubos de escape. Están camuflados de tal manera que queda un diseño también más limpio y bueno, tiene ese trampantojo, ¿no? Esa especie de trampa para hacernos creer que es un coche eléctrico, que no lo es, pero es muy eficiente y de eso hablaremos después. En la parte delantera tenemos también un diseño muy característico y que le da también mucha personalidad a este coche. Tenemos estos faros que, como veis, están muy hundidos dentro del diseño. Eh, este voladizo del capó, que este diseño en forma de boca que está de moda y que le da esa agresividad, ¿no? Esa forma pues de que parece que el coche tenga hambre, ¿no? Que se vaya a comer lo que tiene delante. Y bueno, pues en general está muy bien diseñado para mi gusto, con una armonía muy bien conseguida, no hay nada que desentone. Y, por ejemplo, esta es la versión Sport del Honda Civic, en la que destacan estas llantas de color negro que todavía refuerzan mucho más esa garra de esta versión de este Honda Civic de 2022.
A pesar de tener esta línea coupé tan pronunciada, que quizá podríais pensar que es un coche pues, con poco maletero o con un habitáculo pues, incómodo, no es así ni mucho menos. El habitáculo es muy cómodo, es amplio, las plazas traseras es más que suficiente y el maletero es amplísimo. Como podéis ver, es un señor maletero, aprovecha completamente el espacio que hay hasta los asientos traseros, con una profundidad bastante importante que le da todavía más capacidad de carga. Como os decía, las plazas traseras son bastante amplias a pesar de la deportividad de este vehículo. Como veis, un palmo largo de distancia, incluso teniendo el asiento de atrás en pues una posición, no está al máximo, pero quizás está a la mitad de su recorrido. Por tanto, para una persona de estatura normal, digamos, pues es más que suficiente. Más allá del diseño de este Honda Civic, lo que nos ha gustado mucho, nos ha encantado, de hecho, es su conducción, su confort de conducción y su estabilidad y sus aptitudes sobre el asfalto. Ahora las vamos a ver y os las explico en detalle. Pues estamos en el interior del nuevo Honda Civic y vamos a probarlo. Lo que nos gusta mucho de este Honda Civic es su gran estabilidad. Nada que envidiar a grandes deportivos, nos ha sorprendido muy gratamente la estabilidad, el agarre que tienen las curvas, ningún tipo de bamboleo, tiene una adherencia y un agarre muy bueno, la verdad es que sobresaliente. Este coche va equipado con 3 modos de conducción, modo eco, normal y deportivo, y bueno, pues como siempre juega con las potencias. El modo eco para ir por ciudad o por autopista tranquilamente, pues es perfecto. Si queréis notar un poco más el motor, además con un plus de sonoridad que le da la marca, pues el modo deportivo te da un poco esa adrenalina que quieres, aunque sea un poco una sensación, ¿no? Este coche tiene un motor de 184 caballos, pero están muy bien aprovechados. Y en el modo deportivo, por ejemplo, pues la aceleración que notas es muy buena. No tiene una gran aceleración de 0 a 10 como grandes deportivos, pero bueno, es muy buena realmente. Otra cosa que nos ha gustado de este coche es su gran economía. El consumo que hemos podido comprobar en una prueba durante varios días es un consumo que está pues alrededor entre 5,5 y unos 6 litros a los 100. Depende, pues evidentemente, del tipo de recorrido que hagamos. Ahora, por ejemplo, estamos en una carretera de montaña, pues bueno, pues siempre gastaremos un poco más, pero en condiciones óptimas 5,5, y pues si vas a velocidad alta o en carreteras de montaña, pues unos 6 litros. Realmente es un consumo pues muy moderado, teniendo en cuenta que es un coche de gasolina, es híbrido, pero es un coche de gasolina. El interior del Honda Civic está también muy cuidado al detalle. Tenemos unos materiales de buena calidad al tacto. Y llama la atención especialmente este detalle que tiene en el salpicadero, esta rejilla que recorre longitudinalmente todo el salpicadero y en la que se integran los aireadores. Aquí vemos, se pueden dirigir, solo sale el aire por esta zona de aquí, no por todo, y que le da un aspecto que a mí me recuerda un poco a los deportivos de los años 70, 80, y además pues estos botones un poco
sin ningún tipo de artificio. Recuerda un poco también pues, a los coches de competición, ¿no? Con las palancas típicas. Y por lo demás, pues tenemos algunos botones físicos que son pues para el aire acondicionado básicamente, y luego tenemos esta pantalla que sí que es verdad que comparada con otras pantallas de la competencia pues quizá es un poco pequeña, pero lo suficientemente grande y útil como para no tener ningún problema. Está combinada con algunos botones físicos, como podemos ver aquí, y bueno, el menú principal es este, que es un menú pues de una apariencia muy simple, para lo bueno y para lo malo, ¿no? No está muy elaborado, pero permite, digamos, identificar con claridad pues, lo que uno necesita en cada momento. ¿Algún detalle, por ejemplo, que se podría haber mejorado? Pues bueno, por ejemplo, aquí en esta zona donde tiene las conexiones, carga inalámbrica para el móvil, que se agradece. Aquí un conector de tipo de mechero de corriente. Pues quizá si le hubieran puesto una tapita corredera, bueno, hubiera quedado un poco más recogido cuando no se utiliza, ¿no? O cuando dejas el coche aparcado. Pero supongo que también juegan para darle ese aspecto desnudo, un poco descarnado, ¿no? Al diseño, como si fuera un deportivo de verdad, ¿no? Sin concesiones. El cambio de marchas, pues ya lo ves, siguiendo la tendencia de moda en estos momentos en el mercado, pues son unos botones en los que podemos poner pues, la posición de conducción, de tracción, la posición neutra, parking, etcétera. Y aquí tenemos otros botones pues, para el cambio de el modo de conducción, y aquí otro pues, para poner la posición de parking, y aquí para activar el freno de estacionamiento por defecto cada vez que el coche se para, si no queréis estar pisando todo el rato el freno.